Hola, vamos a hacer la segunda parte de circuitos cerebrales, que viene de lo que recién habíamos hablado de la primera, que era como entender lo que son los circuitos, y vamos a hablar sobre los sistemas de neurotransmisión y su rol, ¿no es cierto?, que habíamos visto que tiene que ver con la sintonía neural, que es la sintonía de los circuitos neurales. Entonces, solamente para hacer un recordatorio, ¿no es cierto? Habíamos visto circuitos cerebrales córtico, estriado, tálamo, corticales. Eso es lo que hemos estado viendo y lo que yo creo que es importante como quedarse como, con algunas ideas como ese tipo de circuitos. Ya hemos visto en esta misma imagen que estos circuitos tienen una regulación como interna, ¿no es cierto? Principalmente con glutamato y GABA, intracircuito podríamos decir, pero también son regulados desde zonas mucho más lejanas, sobre todo son regulados de neuronas que están acá, en zonas más bajitas del cerebro, que emiten proyecciones hacia los distintos nodos de estos circuitos y que van a ir a sintonizar su actividad. Y esta imagen muestra eso. Por ejemplo, desde acá, desde los ceruleos, van a emitir proyecciones hacia las distintas partes de este circuito para liberar noradrenalina y con eso modular su actividad. Y habíamos visto como el ejemplo del déficit atencional, cómo habían medicamentos que también podían modular la transmisión noradrenérgica para mejorar síntomas del déficit atencional. Ya, entonces, eso como recordatorio. Entonces, este es el contexto. Vamos a ver estos sistemas de neurotransmisión, describir algo de sus partes y entenderlos como sistemas que están ligados a eso, a modular circuitos cerebrales. Y cuando yo entiendo eso, entiendo que son sistemas que están ligados a modular funciones cerebrales. Entonces, si el sistema de neurotransmisión funciona bien, por ejemplo, el sistema serotoninérgico o el sistema monominérgico de la dopamina funciona bien, eso va a ayudar a que este circuito X funcione bien. Entonces, esta clase es bien breve y súper descriptiva, entonces ahí también les recomiendo que después ustedes puedan leer un poquito más. Principalmente estas imágenes tan bonitas son de un libro de psicofarmacología que es el Chasberg, Nemerov, que son los dos principales autores, para que ustedes puedan después revisar. Y lo que vemos acá, obviamente la imagen del cerebro, y vemos dónde están los principales somas, los principales núcleos que producen dopamina. Y yo creo que lejos el más conocido es la sustancia NIR, que es uno de los principales zonas donde están los núcleos productores de dopamina, pero también el área tegmental ventral. Entonces, por ejemplo, acá estaría la sustancia NIR, que emite proyecciones hacia el estriado. Entonces, emite una vía que se llama la nigroestriatal, porque parte la sustancia negra hacia el estriado. Entonces, tenemos una vía importante y una vía larga nigroestriatal hacia los distintos núcleos estriados. Y también tenemos otra vía, que es la del área tegmental ventral, por ejemplo, hacia la corteza prefrontal, principalmente, como ustedes ven aquí. ¿Ya? Por lo tanto, esta vía es la meso, que es parte del área tegmental ventral, que es del mesencéfalo, es la mesocortical. ¿Ya? Y mesocortical solamente a esta parte de la corteza, porque si ustedes vienen bien esta imagen, las vías dopaminérgicas que vemos aquí son vías que están muy poquito distribuidas, o sea, hacia la corteza prefrontal y después para atrás pareciera que no hay prácticamente llegada de dopamina hacia otras áreas del cerebro o escasa llegada hacia otras áreas, o sea, una distribución bien acotada de las prolongaciones de las neuronas dopaminérgicas hacia el cerebro. Entonces, nigroestriatal, mesocortical, también acá vamos a tener una zona mesolímbica donde estas mismas neuronas van a transmitir, o sea, van a llegar con sus proyecciones hacia áreas límbicas, eh, y a modular con dopamina áreas límbicas, y esa vía se va a llamar la mesolímbica. O sea, tenemos la mesocortical y la mesolímbica, y la nigroestriatal, y hay una vía más que es la tuberoinfundibular, em, que va a llegar a la hipófisis y que tiene mucho una función, ¿no es cierto?, que tiene más que ver con la liberación de prolactina. Entonces, esos son los principales núcleos y estas vías, estas cuatro vías que yo les menciono, son las vías largas de la dopamina y las más conocidas, la nigroestetal, tuberoinfundibular, mesocortical y mesolímbica. Pero también tenemos que saber que hay vías más chiquititas, que no son estas las únicas vías, que hay estas vías pero que son muy chiquititas, muy acotadas por zonas más locales. ¿Ya? Pero también algo que se diferencia el sistema DOPA de los demás sistemas de neurotransmisión es justamente esta imagen que es de una distribución de las proyecciones dopaminérgicas hacia pocas áreas del cerebro. No está en tantas partes la dopamina regulando. También otra cosa que yo tengo que pensar cuando pienso hacia dónde proyecta
un sistema de neurotransmisión es en las funciones. Entonces, si yo veo que está proyectando hacia la corteza prefrontal, inmediatamente voy a pensar, ah, ya, entonces tiene que ver con las funciones ejecutivas, tiene que ver con las funciones atencionales, ¿no es cierto? Tiene que ver con funciones motoras, ¿m? Porque está proyectando hacia el lóbulo frontal. Y en este pequeño cuadradito, lo que vemos son los tipos de receptores que van a recibir esa dopamina. Entonces voy a tener, por ejemplo, aquí una neurona piramidal que va a tener receptores de dopamina, que puede tener receptores de uno, de 2, de 3, de 4, de 5. Estos son los receptores de la dopamina. Y así las distintas neuronas de los circuitos córticos striato corticales van a tener receptores de dopamina diversos para poder recibir esa información y sintonizar sus circuitos. Entonces, también otra cosa, muchas veces los receptores de dopamina se clasifican en dos grupos, se agrupan en los tipos D1, que es donde está obviamente el D1, y donde también está el D5, se agrupan así porque tienen que ver con la función. El D1 y el D5 aumentan el MP cíclico. En cambio, los D2, el grupo D2, que es el 2, 3, 4, reducirían el MP cíclico. Ahora, esto no es necesario tenerlo así tan claro en la mente. Sí sirve saber estos dos grupos porque a veces se habla en algunos artículos así como para entender a qué se refieren los grupos. Son todos los receptores asociados a proteína G, por lo tanto también tengo que pensar que son receptores metabotrópicos y cuando yo pienso que un receptor es metabotrópico, pienso que la respuesta que puede producir una estimulación de dopamina en un receptor metabotrópico va a ser una respuesta lenta pero sostenida en el tiempo. A diferencia de cuando uno estimula receptores ionotrópicos, que uno tiene una respuesta rápida, pero más breve en el tiempo. Eso muy sencillamente con la dopamina. Lo mismo con la noradrenalina. Aquí uno ve los núcleos donde se produce la noradrenalina y claramente esta imagen es súper distinta del sistema de neurotransmisión noradrenérgico. Este sistema de neurotransmisión también tiene sus núcleos en zonas bajas en el tronco, pero la gran diferencia es que proyecta hacia todas partes. O sea, uno inmediatamente aquí ve que la transmisión de la noradrenalina, las proyecciones noradrenérgicas, es como de manera mucho más masiva en el cerebro y no solamente proyecta hacia el sistema nervioso central, como se ve aquí, sino que también hacia el sistema nervioso periférico, que hace también que tenga un rol súper importante en funciones periféricas, como por ejemplo respuesta autónoma. ¿Cuáles son los principales núcleos? Yo diría que el principal es el locus ceruleus, que es este núcleo de acá, y también áreas tegmentales laterales, el área tegmental en realidad. En las áreas tegmentales también hay núcleos que producen noradrenalina, pero el locus ceruleus es como el icónico que uno tiene en la cabeza, lo mismo que con la sustancia negra de la dopamina. Y área tegmental ventral, aquí también. Locus ceruleus sería el principal y áreas tegmentales ventrales, o áreas tegmentales en realidad ya con amplias proyecciones. Entonces, probablemente yo voy a pensar que la noradrenalina va a modular muchísimas funciones distintas en el cerebro, no tan acotadas como la. Y aquí, como también vemos, son los distintos tipos de receptores alfa 1, alfa 2 con sus subtipos y beta 1, 2 y 3, y todos también son metabotrópicos asociados a varias cosas interesantes, pero no es necesario como aprenderla. Y lo otro, después en realidad, cuando nos vayamos metiendo más en los trastornos, nos vamos a ir metiendo más en de qué se trata cada receptor y qué hace cada receptor y por qué cada receptor va a ser importante conocerlo para ser importante, porque vamos a entender cómo es modulado por distintos fármacos. La serotonina. La serotonina, si uno ve rápidamente la imagen, también, al igual que la noradrenalina, se distribuye muy ampliamente en el cerebro, o sea, emite proyecciones hacia todo el cerebro, hacia todo el sistema nervioso central y también hacia la médula, igual que la noradrenalina. Entonces, emite grandes proyecciones, va a estar involucrada en una gran cantidad de funciones, regulando circuitos cerebrales y circuitos periféricos y los principales núcleos que producen serotonina, aquí hay solo dos, pero son muchos más, ¿no es cierto?, los núcleos serotoninérgicos del RAF. Se llaman como núcleos del RAF, el RAF dorsal, RAF ventral, etcétera, pero van a estar colocados, ¿no es cierto?, en el RAF. Y los núcleos serotoninérgicos, o sea, y los receptores que van a tener nuestras neuronas de los circuitos, receptores serotoninérgicos y también los receptores a nivel de los somas, de nuestras mismas neuronas serotoninérgicas, vamos a tener receptores de serotonina, ¿no es cierto?, en las neuronas que
que sintetizan y liberan serotonina, y también vamos a tener receptores de serotonina en las neuronas piramidales y en las neuronas de los circuitos para que puedan recibir esa información. Y aquí cuando uno mira esta tablita dice, esta cantidad de receptores para la serotonina es muy alta, o sea, la serotonina se ha descubierto que tiene muchos tipos distintos de receptores, que son los 5-HT, Em, y muchos de ellos se sabe un poco de qué funciones van a regular en el cerebro. Por ejemplo, más adelante vamos a ver por qué es tan importante el 5-HT1A en la regulación del ánimo, en la estabilidad del ánimo, en las emociones, en la ansiedad. Vamos a ver por qué el 2A es tan importante en temas de psicosis y también de estabilidad emocional, estabilidad anímica. Bueno, y así sucesivamente, pero eso lo vamos a ver después. Aquí lo que me interesa que puedan entender principalmente es cómo, es dónde están los núcleos de estos sistemas de neurotransmisión, cómo proyectan sus axones, que son axones largos, por ejemplo, como se ve acá, hacia dónde van a ir a modular funciones o distintos circuitos cerebrales entonces, y cómo hay algunos sistemas de neurotransmisión que son como moduladores mucho más amplios porque proyectan hacia todos lados y otros que son más discretos. Y obviamente también lo que es interesante es que uno vaya recordando los nombres de los núcleos que producen los distintos neurotransmisores. Porque como se ha visto en estos dibujos, no es que la serotonina se esté produciendo en todas las partes del cerebro, ¿no es cierto? No se produce en la corteza, no se produce en el tálamo, sino que se produce específicamente en estos núcleos, al igual que lo que vimos recién con la noradrenalina y la dopamina. No pensar que estamos produciendo noradrenalina y dopamina en la corteza, pero sí llega desde núcleos bajos, ¿no? Y eso es lo interesante, porque a diferencia del glutamato y el GABA, que se producen a nivel local en la corteza en un montón de zonas por interneuronas GABA y neuronas piramidales o neuronas estrelladas, que en muchas zonas cerebrales se está produciendo como localmente GABA y glutamato. Estos otros sistemas de neurotransmisión no, se producen en núcleos muy, muy acotados y se proyectan hacia otros lados. ¿Ya? Eso también para tenerlo más o menos claro. La acetilcolina también vemos que es un sistema de proyección bastante amplio. Y acá lo otro que vemos es que no tan amplio como los dos anteriores, pero bastante amplio, sumamente amplio al sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que hay varios núcleos que no son tan bajos, ¿no es cierto? En el cerebro basal anterior, el núcleo basal de Meynert es uno de los núcleos principales en producir acetilcolina y de hecho en las demencias, como la demencia tipo Alzheimer, es uno de los núcleos que se daña bastante. Y eso explica en parte eh, los síntomas, ¿no es cierto?, del Alzheimer al disminuir la transmisión de acetilcolina hacia las distintas áreas del cerebro, cómo eso va a influir en que estos circuitos empiezan a funcionar mal y que yo empiezo a tener los síntomas típicos de demencia, porque se dañan especialmente neuronas acetilcolinérgicas. Entonces acá tenemos uno de los principales núcleos, el basal de Meynert, el núcleo septal medial y núcleo ponto mesencéfalo tegmental, abreviado a veces lo van a encontrar como el PPT. Ya. Estos entonces serían los principales núcleos y la acetilcolina la vamos a ver mucho porque tiene mucho, porque los fármacos, lamentablemente muchos de los psicofármacos actúan en el sistema de la acetilcolina bloqueándolo. Entonces van a ir produciendo los típicos síntomas anticolinérgicos. A nivel central, la acetilcolina podríamos decir que es un neurotransmisor que es bastante, si bien no es excitado, o sea, nada es excitado, es como un neurotransmisor que podríamos decir que es activador. De hecho, por ejemplo, fomentar la producción de acetilcolina en muchos casos puede producir mejorías en la memoria, puede producir mejorías en el estado de vigilia, que yo esté más vigil, que esté más alerta. Y al contrario, po, producir efecto anticolinérgico puede hacer que yo entre como en un delirium, que entre en un estado confusional, una baja del nivel de conciencia, em, etcétera. Por lo tanto, ahí vamos a ver mucho con los medicamentos también cómo este sistema a nivel central y periférico se puede alterar por efecto anticolinérgico de muchos de los psicofármacos que usamos. También vemos aquí que la mayoría de los receptores de acetilcolina son asociados a proteína G, o sea, respuesta lenta pero sostenida en el tiempo, y solamente los nicotínicos son ionotrópicos. ¿Qué quiere decir eso? Ya.
La histamina también es un neurotransmisor excitador. Por eso que cuando uno se toma un antialérgico y es un antihistamínico, a uno le da tanto sueño, porque la histamina es un neurotransmisor que tiene un rol muy importante en los ciclos sueño-vigilia. De hecho, al despertar, uno debería liberar cantidades de histamina que me permitan despertar suficiente y mantenerme vigil. También tenemos algunos fármacos que hipotéticamente actúan en el sistema histaminérgico, por ejemplo, el modafinilo y el modafinilo, si bien tienen otros mecanismos de acción que pueden ser más relevantes, también podrían producir una mejora en la transmisión histaminérgica y de esa manera promover la vigilia. Y la histamina se produce principalmente, este es muy bonito, aquí, que es en el hipotálamo. Entonces, un neurotransmisor que tiene su núcleo principal en el hipotálamo. Y hace mucho sentido porque regula ciclos que tienen mucho que ver con el hipotálamo, el ciclo sueño-vigilia, ¿no es cierto? Y principalmente en este núcleo que se llama el túbero mamilar del hipotálamo. Ahí se produce y las proyecciones que tiene también son proyecciones súper amplias, o sea, va hacia todas partes, podríamos decir. Entonces, en general, los sistemas de neurotransmisión son bastante amplios, emiten proyecciones hacia, de manera amplia. Podríamos decir que el que es más escueto o discreto es el dopaminérgico, en términos como de sus proyecciones. Receptores de histamina hay poquitos, histamina uno 2 y 3. Principalmente son metabotrópicos, como decíamos antes, de respuestas lentas pero sostenidas. Ya. Y esto es principalmente, o sea, la idea de poder ver esto es entender que estos neurotransmisores no se producen en todas partes del cerebro, sino que tienen sus núcleos específicos donde se producen y que emiten proyecciones para ir a modular los circuitos, los distintos circuitos corticocorticales, corticostriatálamos corticales, las redes neurales que son conjuntos de circuitos, todo eso va a ser modulado por estos sistemas de neurotransmisión. Por lo tanto, que estos sistemas de neurotransmisión funcionen bien es muy útil y yo también con psicofármacos puedo modular, o sea, puedo afectar estos sistemas de neurotransmisión a nivel de la sinapsis, por ejemplo, produciendo una mayor concentración de histamina en la sinapsis o al revés, pues, disminuyéndola, o también con los otros neurotransmisores y de esa manera esta sintonía neural que se puede producir en estas sinapsis moduladoras con estos sistemas de neurotransmisión uno la podría manejar farmacológicamente con distintos medicamentos. Por eso que es importante entender esta parte para entender el efecto que van a tener los distintos medicamentos, porque la mayoría de nuestros medicamentos hoy en día no son glutamatérgicos, que es como el neurotransmisor principal en los circuitos, sino que más bien son serotoninérgicos, noradrenérgicos, dopaminérgicos. O sea, me refiero a que van a ir a modular sus sistemas de neurotransmisión, van a ir a modular la histamina, también van a ir a modular el GABA, que está asociado como a estas conexiones interneuronales locales. Pero tenemos pocos medicamentos que actúan a nivel de la modulación directa del glutamato. Y hemos visto que en la medida que han ido saliendo moduladores glutamatérgicos, como la memantina, como la ketamina, por ejemplo, han tenido bastante buenos resultados en distintas cosas. Ya, entonces eso es, esta clase es muy cortita y la idea es que ustedes sean capaces al final, y después de estudiarse esto, de describir estos sistemas de neurotransmisión y saber su importancia, sobre todo en la sintonía neural de los circuitos cerebrales. Eso es lo que más me importa. O sea, ustedes deberían decir ya, la noradrenalina se produce principalmente en el locus ceruleus, tiene proyecciones hacia acá, hacia allá, y la importancia es la regulación y poder hacer sintonía neural. Ya pues esto es muy cortito, así que estamos listos con esta clase.